La policía suele usar grabaciones de cámaras de seguridad para rastrear a los criminales y ayudar a resolver misterios. Se puede usar para identificar nuevos sospechosos o para probar la culpabilidad de alguien que ya es sospechoso del crimen. En muchos casos, estas piezas cruciales de evidencia son lo que hace que el caso tenga éxito en el juicio. Número 10. En 2021, una foto para exigir el rescate y grabaciones de cámaras de seguridad ayudaron a la policía a localizar a los culpables de un secuestro por rescate en Sydney. Un simple pijama fue la pista necesaria para localizar a los criminales responsables del secuestro de Miguel Haddad. La pesadilla comenzó poco después del mediodía del 24 de octubre de 2020. Esa mañana, una camioneta blanca desconocida había entrado al estacionamiento subterráneo del complejo de departamentos en Ryde, donde vivía Miguel. Esperó ahí hasta que Miguel entró al garaje poco después de las 12 del mediodía. 3 hombres con máscaras entonces agarraron a Miguel y lo forzaron violentamente a entrar en la camioneta. Más tarde, la camioneta fue vista en las cámaras de seguridad saliendo del lugar, sin dejar señales de que algo estuviera mal. Pasaron más de 7 horas antes de que la familia de Miguel fuera contactada por los secuestradores por primera vez. Los criminales usaron un teléfono cifrado para enviar mensajes, exigiendo un rescate de $5 millones. A las 8 de la noche, los secuestradores enviaron pruebas fotográficas de que tenían a Miguel. Aparecía sentado en el suelo de una habitación vacía, con cinta sobre los ojos y las manos y pies atados. A la mañana siguiente, enviaron otra foto como prueba de vida. En esta foto, ahora llevaba un sencillo pijama. El rescate se redujo gradualmente a $2 millones, a pagar en cuotas de $500,000. Michael era el sobrino de Juan Ibrahim, un expropietario de clubes nocturnos y un hombre que la policía señalaba como una figura importante del crimen organizado, junto con otros miembros de la familia Ibrahim. En la cobertura de noticias sobre el evento, la policía declaró que no había pruebas de que alguien de la familia Ibrahim estuviera involucrado en el plan de secuestro. Pero estas supuestas conexiones con el crimen organizado explicaban por qué los secuestradores eligieron a Miguel como objetivo. El 27 de octubre, Miguel fue liberado en un pequeño estacionamiento en otro suburbio de Sydney. Todavía tenía cinta cubriéndole los ojos, así que no vio a sus captores. Fue encontrado por un transeúnte y llevado al hospital. Fue solo después de que Miguel fue liberado que comenzaron a hacerse llamados para obtener información. La policía tenía imágenes de las cámaras de seguridad del complejo de departamentos que mostraban la camioneta entrando y saliendo. La camioneta tenía placas falsas, pero había una característica identificable. Se podía ver una calcomanía de R.M. Williams Longhorn en el parabrisas. Las imágenes se revelaron al público mientras la policía pedía información, pero fue una grabación de CCTV no vista la que proporcionó la mejor pista. La pijama que se veía en la segunda foto del rescate no pertenecía a Miguel. La policía supuso que los secuestradores debieron habérselas dado para que durmiera con ellas. Se identificó que se vendían en un Kmart y la policía contactó la oficina central de la tienda para obtener información sobre cualquier persona que hubiera comprado un juego. Descubrieron que solo había habido una compra en efectivo de este juego particular de pijamas en todo Nueva Gales del Sur. La compra se realizó en Maryland a las 8:25 de la noche el día en que Michael fue secuestrado. La policía entonces pudo obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese Kmart, donde las cámaras captaron a Shadi Lossi y Suhaib Jassad comprando los artículos. Otras grabaciones de cámaras de seguridad tomadas el día antes del secuestro mostraron a Lossi comprando la calcomanía de Longhorn. Mientras la policía investigaba a los 2 hombres, un tercero llamó su atención. Quedó claro que un hombre llamado Ahmed Bamar también estaba involucrado en el plan. La policía allanó su departamento y descubrió áreas que coincidían perfectamente con los lugares donde se habían tomado las fotos del rescate. Los 3 fueron arrestados y finalmente se declararon culpables de su participación en el secuestro. Número 9. Cuando Natalie Belmont desapareció, la policía sospechó de inmediato de la persona que reportó su desaparición. No pasó mucho tiempo antes de que las cámaras de seguridad proporcionaran pruebas que confirmarían la sospecha. Natalie era una mujer amable y exitosa que trabajaba como agente de bienes raíces en el área de Miami. Ella amaba a los niños y estaba trabajando en la creación de una organización sin fines de lucro para ayudar a niños con labio leporino en el momento de su desaparición. Natalie también tenía 3 hijos propios, incluyendo a Gerard López Belmont, su primo, a quien había adoptado cuando él tenía 9 años. López fue la última persona que vio a Natalie con vida. La noche del 16 de julio de 2011, asistieron juntos a una fiesta de graduación y regresaron a casa en las primeras horas de la mañana siguiente. Según López, ambos se fueron a la cama poco después de llegar a casa.
Cuando despertó alrededor del mediodía, Natalie no estaba por ningún lado. López reportó a su madre como desaparecida, pero según amigos, no parecía estar muy preocupado por su desaparición. Pero un vecino notó que había estado actuando de manera extraña. Varias veces durante los siguientes días, preguntó sobre la cámara de seguridad de su casa. Supuestamente quería ver si había captado algo que pudiera ayudar en la investigación sobre la desaparición de su madre. En circunstancias normales, podría ser algo razonable que la familia de un ser querido desaparecido hiciera. Pero el vecino pensó que había algo extraño en López. Afirmó que las imágenes no eran de buena calidad y que no se podía distinguir mucho. Luego llevó las grabaciones de las cámaras de seguridad a la policía. Las grabaciones mostraron a Natalie y a su hijo regresando a casa poco después de las 3 de la mañana, la noche en que desapareció. 2 horas después, alguien que coincidía con la apariencia de López salió de la casa y movió el auto de Natalie, colocándolo con la cajuela cerca de la puerta principal. Entre las 5:12 y las 5:16 de la mañana, se vio a la persona arrastrando un objeto grande desde la casa hasta la cajuela del auto. Según la policía, tenía el tamaño aproximado de un cuerpo adulto y la figura parecía tener dificultades para meterlo en la cajuela. Luego subió al auto y se fue manejando. Poco tiempo después, regresó y sacó más objetos de la casa en grandes bolsas blancas de basura y se fue manejando. Regresó 8 minutos después. La última grabación de las cámaras de seguridad se captó a las 7:41 de la mañana, mostrando a la misma persona limpiando el exterior e interior del auto. Las grabaciones refutaron la historia de López. O él había estado despierto y moviéndose la mañana de la desaparición de su madre, o alguien que coincidía con su descripción se estaba escondiendo en su casa. Fue hasta 3 días después que el cuerpo de Natalia fue encontrado en un pantano a menos de 1 milla de su casa. Las pruebas de ADN junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad se presentaron como evidencia de que López era la persona responsable del crimen. López negó la acusación, pero fue declarado culpable en el tribunal. Número 8. En la tarde del 9 de junio de 2016, las cámaras de circuito cerrado en la red del metro de Londres captaron un crimen impactante que pudo haberle costado la vida a un hombre. También le proporcionaron a la policía suficiente evidencia para llevar al criminal ante la justicia. Las cámaras de circuito cerrado en la línea Jubilee de Bond Street mostraron a un puñado de pasajeros esperando el tren para regresar a casa después del trabajo. De repente, un hombre con una camisa blanca corrió hacia el andén. Otro hombre, vestido de blanco, se volteó hacia el recién llegado, pero no pudo detenerlo antes de que el primer hombre lo empujara fuera del andén. El resto de los pasajeros corrió hacia el borde mientras la víctima luchaba por salir de las vías electrificadas del tren. En medio del alboroto, el criminal violento se escapó. El incidente había comenzado en un tren anterior. David Pietrasiak iba de regreso a casa después de su trabajo en la construcción cuando notó que otro pasajero actuaba de manera agresiva. El hombre les gritaba a otros pasajeros y obviamente había estado bebiendo. David decidió intervenir, le dijo al hombre que se calmara y se fuera a casa. Desafortunadamente, el otro hombre, que más tarde fue identificado como Christopher Cole, no siguió el consejo. Cole adoptó una postura de boxeador y parecía que se estaba preparando para que la confrontación se volviera violenta. En respuesta, David sujetó al hombre con una llave al cuello mientras él seguía gritando. Después de unos momentos, David lo soltó, creyendo que Cole ahora se detendría. Según el testimonio posterior, ambos hombres regresaron a sus asientos. Parecía que ese sería el final del incidente. David se bajó del tren en Bond Street para cambiar a otra línea. Lo que David no se dio cuenta fue que Cole lo había seguido al bajar del tren. Cole siguió a su víctima subiendo y bajando las escaleras eléctricas dentro de la estación del metro. Una vez que llegó al andén correcto, intentó jalar a David de regreso hacia las escaleras eléctricas. David se lo quitó de encima y una vez más parecía que Cole se estaba retirando. Regresó solo a las escaleras eléctricas y llegó a la cima de un tramo de escaleras antes de que, aparentemente, cambiara de opinión otra vez. Las cámaras de seguridad captaron a Cole corriendo de regreso bajando por la escalera eléctrica que subía y entrando al andén. Fue entonces cuando empujó a David a las vías. Las vías estaban electrificadas y David dijo después que podía sentir la electricidad recorriendo su cuerpo. Sin embargo, llevaba zapatos con suela de goma y eso pudo haber sido lo que evitó que la corriente le causara un daño grave. Estaba aturdido y sufrió una fractura en un dedo, pero logró mantenerse lo suficientemente alerta como para salir de las vías. Menos de 30 segundos después, un tren llegó a la estación. Para cuando la policía fue alertada del incidente, Cole ya había huido de la escena del crimen, pero con la extensa red de cámaras en el metro, no tardaron mucho en localizarlo. Fue sentenciado a 10 años de prisión.
David no resultó gravemente herido, pero sufrió fuertes moretones y problemas de salud mental con los que todavía lidiaba al momento de la sentencia. Número 7. Después de un largo fin de semana de Pascua, el personal de una instalación de cajas de seguridad en Hatton Garden, Londres, regresó al trabajo y descubrió que alguien había perforado un agujero en su bóveda de seguridad. Se habían robado joyas, oro y efectivo por un valor de millones de libras, en lo que rápidamente se convertiría en uno de los robos más famosos de la década. La policía fue llamada al sitio de Hatton Garden Safe Deposit Limited la mañana del 7 de abril de 2015. El edificio se encontraba en el centro de Hatton Garden, un distrito de Londres conocido por su comercio de joyas. Muchos de los comerciantes que trabajaban en la zona guardaban sus bienes en la instalación para mantenerlos seguros. Ahora, a muchos les estaban diciendo que sus pertenencias habían sido robadas. Los investigadores rápidamente se pusieron a trabajar para reconstruir cómo había ocurrido el crimen. La parte final del robo era fácil de ver. De alguna manera, los ladrones habían logrado bajar a la bóveda subterránea debajo de las concurridas calles de Londres. Luego se enfrentaron a una gruesa puerta de acero con una cerradura de combinación. En lugar de intentar forzarla, usaron un taladro con punta de diamante para atravesar la pared misma. El agujero quedó como evidencia, pero había pocas pruebas más. No se encontraron huellas dactilares y los discos duros de las cámaras de seguridad dentro del edificio habían sido robados. Pero había muchas otras grabaciones de cámaras de seguridad de la zona circundante. La primera parte de la investigación incluyó revisar cientos de horas de grabaciones para tratar de averiguar qué sucedió. La policía supo que el crimen había comenzado poco tiempo después de que el depósito cerrara sus puertas el fin de semana del 2 de abril de 2015. Poco después, una camioneta blanca sin distintivos apareció en la escena. El día anterior, unos cables eléctricos bajo la carretera se incendiaron. No tenía nada que ver con el crimen en sí, pero cualquiera que viera a trabajadores en la zona naturalmente habría asumido que estaban ahí para encargarse de los problemas eléctricos. Nadie notó nada sospechoso mientras la banda de ladrones entraba al edificio y bajaba al sótano por el hueco del elevador. Poco después de la medianoche del 3 de abril, se activó una alarma dentro del edificio. Un guardia de seguridad llegó, pero no vio señales de entrada forzada en el exterior y no tenía permitido entrar al edificio sin la presencia de la policía. La policía no llegó y el guardia de seguridad simplemente se fue a casa. A las 8 de la mañana de ese día, los hombres salieron del edificio, se subieron a su camioneta y se fueron. Regresaron la noche siguiente y se fueron poco después de las 6 de la mañana del 5 de abril. Pasarían 2 días más antes de que la policía fuera alertada del robo. La camioneta captada por las cámaras de seguridad se mezclaba con las muchas camionetas blancas de trabajo en las calles de Londres. Pero fueron las imágenes de las cámaras de seguridad de antes del robo las que le dieron a la policía su primera pista. Un Mercedes blanco distintivo con toldo negro y rines de aleación fue visto en la zona varias veces. Parecía lo suficientemente fuera de lugar como para llamar la atención de la policía. Cuando investigaron a quién pertenecía el vehículo, descubrieron que era de Kenny Collins, un ladrón de unos 70 años con un extenso historial delictivo. El siguiente paso fue poner a Kenny Collins bajo vigilancia. A través de cámaras de seguridad y registros telefónicos, la policía descubrió que había estado en contacto con muchos otros criminales de edad avanzada. Una vez que tuvieron los nombres, la policía pudo comparar las apariencias y la forma de caminar de los hombres en las grabaciones de las cámaras de seguridad del robo con los sospechosos. Se colocaron dispositivos de escucha en los autos de los sospechosos y la policía escuchó conversaciones donde los hombres se jactaban de haber realizado uno de los robos más grandes del mundo. El 19 de mayo, 6 semanas después del robo, se allanaron 12 domicilios y la banda fue arrestada. 4 hombres, incluyendo a Collins, se declararon culpables de su participación en el crimen. Otros 4 fueron a juicio y también fueron declarados culpables. Número 6. En septiembre de 2023, hubo una búsqueda nacional de un prisionero que se había escapado de una prisión en el oeste de Londres, Inglaterra. Daniel Khalif pasó 3 días huyendo de las autoridades mientras las cámaras de circuito cerrado de televisión rastreaban su paradero. Khalif es un exsoldado del ejército británico que fue dado de baja en mayo de 2023. Había pruebas de que había estado enviando secretos e información clasificada a agentes de Irán y fue arrestado por violar la ley de secretos oficiales. Originalmente, le concedieron la libertad bajo fianza y le permitieron regresar a la base, pero se fugó y pasó 3 semanas huyendo. Luego fue arrestado de nuevo y detenido en la prisión HM de Wandsworth para esperar su juicio. Mientras estaba tras las rejas, Khalif se hizo amigo de otros reclusos y logró conseguir un trabajo en la cocina. Pero no estaba contento en Wandsworth y quería ser trasladado a otra prisión.
Afirmó haber fingido un intento de fuga, pensando que eso sería suficiente para llamar la atención de las autoridades. No lo fue, y necesitaba hacer algo más serio. En la mañana del 6 de septiembre del 23, los guardias de la prisión realizaron su conteo habitual y encontraron que faltaba una persona. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que era Khalif. Poco después de las 7:30 de la mañana, él escapó de la prisión. Usando una eslinga especial, hecha de sartenes de cocina, se amarró a la parte inferior de un camión de comida de la prisión. El camión había salido sin ningún problema y ya estaba en las calles de Londres cuando se dio la alarma. No les tomó mucho tiempo a los policías localizar el camión. El conductor no tenía idea del polizón y permitió que la policía revisara el vehículo. Encontraron la eslinga, pero Khalif no estaba por ningún lado. Comenzó una búsqueda nacional. Su foto apareció en los periódicos y en los canales de noticias, y se publicaron imágenes de cámaras de seguridad en las que aparecía el camión. Y esto llevó a la primera pista. Una mujer que conducía por Wandsworth vio a un hombre con una camiseta blanca y guantes rosas salir de debajo del camión de comida que apareció en las cámaras de seguridad. En ese momento, ella no tenía idea de lo que estaba viendo, pero cuando la noticia de la fuga de la prisión se hizo más conocida, se dio cuenta de quién era el hombre. La pista le dio a la policía un lugar inicial para comenzar a trabajar. Durante días, se realizaron búsquedas con perros rastreadores y helicópteros policiales por todo el oeste de Londres. El público envió múltiples pistas y la policía pudo reunir evidencia de cámaras de seguridad que probaba que Khalif había permanecido en la zona. Finalmente, en la mañana del 9 de septiembre, la policía recibió una pista que los llevó a dar con el criminal. Durante la noche, fue visto en la zona de Chiswick. La policía siguió esta y otras pistas de inteligencia, lo que los llevó a Northolt. Un oficial de civil notó entonces al fugitivo andando en bicicleta y lo detuvo. Khalif fue regresado a prisión, donde se le agregó el cargo de fuga de custodia legal a su lista de delitos. Al principio negó todos los cargos, pero a mitad de su juicio admitió haberse fugado de la prisión. Le dijo a la policía que no sabía que escapar de la prisión era ilegal. Más tarde fue declarado culpable de espiar para Irán y sentenciado a 14 años y 3 meses de prisión. Número 5. Eran las primeras horas de la mañana cuando una mujer en Ohio se despertó y encontró el auto de su hija en llamas frente a su casa. Las imágenes de la cámara de seguridad de la propiedad y la rápida acción de la policía hicieron que no pasara mucho tiempo antes de que el culpable estuviera tras las rejas. Las imágenes de la cámara fuera de la casa de la streamer de Twitch, Kaylee Carter, captaron algo extraño temprano el 16 de mayo de 2023. La cámara daba hacia un tranquilo vecindario residencial donde rara vez se veía gente tan temprano en la mañana. La cámara mostró a un hombre con sombrero y mascarilla quirúrgica acercarse al auto que estaba estacionado afuera de la casa y colocar algo que parecía un ladrillo sobre el cofre. Se fue solo para regresar momentos después, con lo que parecía ser una cubeta de la que sobresalían 2 palos. La cubeta fue colocada sobre el ladrillo y el hombre prendió fuego a los palos antes de huir de la escena. En cuestión de momentos, el artefacto improvisado hizo que toda la parte delantera del vehículo se incendiara. Kylie no estaba en casa en el momento del incidente, pero su madre y sus mascotas sí lo estaban. Afortunadamente, su madre se despertó por el alboroto y notó las llamas. El trabajo de su hija transmitiendo videojuegos en Twitch le había conseguido acosadores en el pasado, y la mujer temía que pudiera haber alguien peligroso esperando afuera. Ella se quedó dentro de la casa y llamó al 911, observando cómo las llamas se acercaban al edificio. La policía y los bomberos llegaron rápidamente, apagando el fuego antes de que pudiera quemar más que la cerca afuera de la casa. Nadie resultó herido en el incidente, pero eso no detuvo a la policía de intentar encontrar al criminal lo antes posible. No pasó mucho tiempo antes de que localizaran a un individuo sospechoso en un auto no muy lejos de la casa. El hombre parecía estar fingiendo estar dormido en su vehículo, que estaba estacionado al lado de la carretera en un vecindario residencial. El hombre afirmó que había conducido desde Nueva York y que iba de camino a visitar a un amigo que vivía en Ohio. Se detuvo alrededor de la medianoche porque estaba cansado y quería tomar una siesta, pero durmió más tiempo del que tenía planeado. La policía sospechó de inmediato de su historia, especialmente porque el hombre llevaba exactamente la misma ropa que la persona en las grabaciones de seguridad. Fue arrestado e identificado como Farhan Jamil. Jamil había volado a Ohio desde Nueva York, trayendo consigo el equipo necesario para su crimen. Según informes posteriores, él seguía a Kylie en Twitch y le había enviado dinero. Cuando descubrió que ella tenía novio, se sintió engañado y decidió vengarse. En octubre de 2023, se declaró culpable de sus crímenes y fue sentenciado a 46 meses tras las rejas. Número 4.
Cuando la policía fue llamada por primera vez a un depósito de dinero en la zona rural de Kent, Inglaterra, no tenían idea de que iban a resolver el mayor robo de efectivo en la historia británica. Todo el robo había sido captado por las cámaras de seguridad y tomaría años de investigación antes de que los criminales fueran llevados ante la justicia. El depósito de Securitas en Tonbridge era uno de los pocos centros en toda Inglaterra y Gales que almacenaba billetes nuevos y sin usar para el Banco de Inglaterra. Había muchas medidas de seguridad estrictas en el depósito para mantener tanto el dinero como a las personas que trabajaban ahí a salvo. Pero hasta el año 2006, ninguna de estas medidas de seguridad había sido puesta a prueba. Eso cambiaría el 21 de febrero de ese año. Mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, Colin Dixon fue detenido por alguien que se hacía pasar por oficial de policía. Por alguna razón, no siguió el protocolo, que le indicaba no salir de su vehículo hasta llegar a una estación de policía. Aceptó subirse a la parte trasera del coche de policía y fue hasta entonces que se dio cuenta de que algo andaba mal. Al mismo tiempo, los criminales también habían tomado también como objetivo a la esposa y al hijo de Colin, tomándolos como rehenes para asegurarse de que el crimen saliera bien. Colin aceptó cooperar por la seguridad de su familia. Llevó a los criminales de regreso al depósito, donde se les permitió entrar. Al principio, los otros trabajadores pensaron que solo era un ejercicio de entrenamiento, pero pronto se darían cuenta de que no era así. Las cámaras de seguridad mostraron a los criminales atando a los trabajadores del depósito y cargando grandes cantidades de billetes en el camión que habían traído con ellos. Durante el transcurso de 1 hora y media, cargaron casi 53 millones de libras en el camión antes de meter a los trabajadores en jaulas de efectivo y sellarlos adentro. Se fueron alrededor de las 2:45 a.m. el 22 de febrero. Una vez que los trabajadores estuvieron seguros de que estaban a salvo, escaparon de las jaulas y contactaron a la policía. Lo que siguió fue una investigación extensa que sigue abierta hasta el día de hoy. Una de las primeras pruebas en el caso fue la grabación de seguridad del depósito. La policía examinó no solo las grabaciones del día del robo, sino también las de las semanas previas. La policía pudo localizar el edificio donde Colin estaba antes de ser llevado al depósito para el robo. Encontraron un mapa básico del depósito. Estaba claro que esto fue un golpe interno. Las grabaciones de seguridad del depósito revelaron al infiltrado. Unos meses antes del robo, un hombre llamado Amir Hisinash había empezado a trabajar en el depósito y las grabaciones de seguridad lo mostraban actuando de manera extraña, parándose frente a las puertas sin atravesarlas y girando en ángulos extraños. Él estaba inspeccionando el edificio y la policía más tarde encontraría una cámara espía que había sido fijada a su cinturón y que usó para obtener un mapa del depósito. Mientras la policía solicitaba información sobre este caso, empezaron a llegar pistas. Y a medida que llegaban las pistas, la policía pudo identificar a los hombres que aparecían en las grabaciones. Coincidían con la complexión física de las personas y algunos incluso tenían formas de caminar que se podían identificar fácilmente al compararlas. En junio de 2007 comenzaron los juicios para 8 personas involucradas en el crimen. El presunto autor intelectual, Lee Murray, no era una de estas personas. Había huido a Marruecos después del crimen junto con su cómplice Paul Allen. Ambos fueron finalmente localizados. Murray fue encarcelado en Marruecos por su participación en el crimen, mientras que Allen cumplió su condena en el Reino Unido. La policía cree que al menos una persona involucrada en el crimen sigue prófuga, y cualquier persona con información puede comunicarse con Crime Stoppers al 0800-555-111. Número 3. Cuando Amy Lord no se presentó a trabajar, sus amigos y compañeros de trabajo supieron que algo andaba mal. Ese mismo día se reportó su desaparición, pero no pasó mucho tiempo antes de que encontraran su cuerpo, y la policía tampoco tardó en atrapar al responsable. Amy tenía solo 24 años cuando perdió la vida el 23 de julio de 2013. Era una joven brillante y amigable que trabajaba como especialista en marketing en línea en Boston. La mañana de su ataque, tenía planes de ir al gimnasio antes del trabajo con una compañera de trabajo. Salió de su edificio de apartamentos a las 5:38 a.m., pero nunca llegaría al gimnasio. Cuando Amy no se presentó a trabajar, sus amigos empezaron a preocuparse. Los miembros de la familia tampoco pudieron contactarla, así que la reportaron como desaparecida a la policía. Una de las primeras pistas que la policía reunió en el caso fue el auto de Amy. Horas antes de que alguien siquiera se diera cuenta de que ella estaba desaparecida, la policía había recibido llamadas sobre un vehículo incendiado en el sur de Boston. Una vez que se reportó la desaparición de Amy, la policía pudo relacionar el auto con ella. La siguiente pista vino de los registros bancarios de Amy. Mostraba que pasó la mañana yendo a 5 cajeros automáticos diferentes y retirando dinero.
La policía pudo obtener imágenes de las cámaras de esos cajeros automáticos y se podía ver a Amy con heridas en la cara. También había otra persona al volante de su auto. Nunca se vio claramente a la persona en la cámara, pero la policía sabía que esa era la persona que estaban buscando. Desafortunadamente, mientras la policía reunía esta evidencia, se hizo otro descubrimiento. El cuerpo sin vida de Amy fue encontrado en Hyde Park. Había sido herida varias veces con un objeto con filo. La investigación de persona desaparecida ahora se había convertido en algo más serio, pero el hallazgo le dio a la policía un nuevo lugar para buscar. La policía revisó la ruta entre donde se encontraron el cuerpo y el auto de Amy y buscó estaciones de gasolina donde el culpable pudo haber comprado combustible. Luego revisaron las cámaras de seguridad de esas áreas para buscar el auto de Amy. Y efectivamente, alrededor de las 8:00 am, alguien en el auto de Amy se detuvo en una gasolinera en una intersección cercana. Las imágenes de una licorería no dieron una buena imagen del hombre, pero sí lo mostraron hablando con otra persona. Esa persona después se presentó para identificar al hombre como Edwin Alimani. No pasó mucho tiempo antes de que Alimani tuviera problemas con la policía de nuevo. Mientras la investigación del caso de Amy aún estaba en curso, la policía recibió una llamada sobre algo muy similar que le había sucedido a otra mujer. Kaylee Valentine vivía a poca distancia de la casa de Amy. Cuando regresaba a casa después de su turno nocturno, ya tarde el 23 de julio, fue atacada por alguien que se metió a la fuerza en su edificio de departamentos. Ella se defendió y logró darle una patada en la mano mientras él blandía un arma. Él se hirió a sí mismo y huyó del lugar. Y Kaylee pudo pedir ayuda y fue llevada al hospital. Una vez más, la policía recopiló imágenes de las cámaras de seguridad alrededor del edificio de departamentos. Las grabaciones mostraron a un hombre con la camisa envuelta en la cabeza saliendo del área. El hombre tenía tatuajes distintivos que coincidían con los de Alimani. Poco tiempo después, Alimani entró al mismo hospital donde estaban atendiendo a Kaylee. Un paramédico alertó a las autoridades ya que su herida y apariencia coincidían con la descripción que Kaylee había dado y fue arrestado en el lugar. Fue declarado culpable en el tribunal y sentenciado a cadena perpetua. Número 2. Paul Allen estaba intentando cambiar su vida cuando un ataque horrible casi le cuesta la vida. El ADN, las grabaciones de cámaras de seguridad y un iPad encontrado en el río Támesis se convirtieron en piezas clave de evidencia para resolver el caso. Allen fue uno de los criminales encarcelados por el robo al depósito de Securitas, ya que se declaró culpable de su participación en el crimen y cumplió 6 años de prisión antes de ser liberado en 2016. Originalmente regresó al sur de Londres, donde creció, pero las amenazas contra su vida lo obligaron a mudarse con su familia y sus hijos pequeños. Para 2019, vivía en el noreste de Londres, en la zona de Woodford, con su pareja y sus hijos pequeños. Durante la mayor parte del 11 de julio de 2019, el día fue como cualquier otro. Sin embargo, eso cambió alrededor de las 11 de la noche. Alan estaba en su cocina cuando se dispararon balas a través de las ventanas de la planta baja de su casa. Recibió 2 impactos, uno de ellos en el cuello. Su pareja estaba en casa en el momento del ataque e inmediatamente contactó a las autoridades. Fue llevado de urgencia al hospital y los doctores pudieron salvarle la vida, pero quedó paralizado del pecho hacia abajo. Mientras se apresuraban a salvar la vida de Alan, un auto Renault Captur se alejó de la escena del crimen. Una de las primeras pistas que la policía reunió en este caso fue evidencia de ADN encontrada en la escena. Las balas habían sido disparadas desde el jardín de un vecino. Cuando la policía investigó la cerca, encontraron rastros de ADN pertenecientes a 2 hombres, Daniel Kelly y Louis Ahern. Kelly y Ahern eran delincuentes de carrera. Ambos antecedentes penales consistían principalmente en robos y otros hurtos. Esta era la primera vez que se involucraban en algo tan serio. Pero a medida que la policía comenzó a investigar a estos 2 hombres, se convencieron cada vez más de que ellos estaban detrás del ataque. Después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron el Renault Captur saliendo de la escena del crimen y lo rastrearon hasta una compañía de alquiler, y los registros mostraron que había sido rentado por Stuart Ahern, el hermano de Luis, solo unos días antes del ataque. Los 3 hombres fueron arrestados, pero la policía continuó reuniendo pruebas. Otra pieza crucial de evidencia fue encontrada con la ayuda de Louis Ahern. Por alguna razón, Ahern decidió confesar que estuvo en la propiedad en el momento del crimen. Él afirmó que creía que solo estaban ahí para inspeccionar la propiedad antes de un robo y que no sabía de ningún plan de violencia. Dijo que después, tras alejarse del lugar del crimen, se detuvieron en una carretera específica y él se bajó del auto para tomar aire fresco. Kelly se había ido rumbo al río Támesis y regresó después sin decir nada sobre a dónde había ido.
La policía ya había visto este momento en las cámaras de seguridad, pero ahora le prestaron más atención, y los detectives con detectores de metales fueron a la orilla del río creyendo que Kelly podría haber desechado el arma ahí. Pero en su lugar encontraron un iPad cubierto de lodo. El equipo forense pudo extraer una tarjeta SIM del dispositivo, lo que proporcionó más evidencia digital que vinculaba a los 3 hombres entre sí y con el propio crimen. El motivo del crimen nunca se determinó, pero el juez creyó que era de naturaleza monetaria. Los 3 hombres habían estado involucrados en otros crímenes antes del ataque a Allen, incluyendo un robo en un museo en Ginebra, que también fue captado por las cámaras. Los hombres fueron arrestados posteriormente por intentar vender propiedad robada a un oficial encubierto, y los 3 fueron declarados culpables de conspirar para quitarle la vida a Allen, aunque el juez comentó que podría haber habido otras personas involucradas. A cada uno de los 3 hombres se les sentenció a entre 30 y 40 años de prisión. Número 1. Jing Sang tenía solo 26 años cuando desapareció sin dejar rastro una tarde de junio de 2017. Solo gracias al uso de imágenes de cámaras de seguridad, la policía pudo descubrir qué le sucedió. Jing Jingying era una joven brillante y estudiosa que viajó a Estados Unidos para estudiar. Se graduó como la mejor de su clase en la universidad y obtuvo una maestría en la Universidad de Pekín. En abril de 2017 viajó a Estados Unidos como investigadora visitante en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Ella estaba enfocada en estudiar la fotosíntesis y la productividad de los cultivos. El 9 de junio tenía planes de firmar un contrato de arrendamiento de un departamento más cerca de la universidad. A la 1:39 p.m. le envió un mensaje a la gente para avisarle que iba retrasada y que no llegaría hasta las 2:10 p.m. Esa hora llegó y pasó, y todavía no había señales de ella. A las 2:38 p.m., el agente de arrendamiento le envió un mensaje preguntando cuándo llegaría, pero no recibió respuesta. No pasó mucho tiempo antes de que los amigos de Jing Jingying empezaran a preocuparse por ella. Al no poder comunicarse con ella, la reportaron como persona desaparecida esa misma noche. La búsqueda comenzó de inmediato. La policía se enteró de sus planes por medio del agente inmobiliario y revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad a lo largo de la ruta que Jing Jingying habría tomado desde su departamento hasta el lugar de la cita. El trayecto habría requerido tomar 2 autobuses. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que Jing Jingying había completado la primera parte de su trayecto sin ningún problema. Alrededor de la 1:50 de la tarde, ella se bajó del primer autobús. Esperó un momento en una parada para tomar su segundo autobús, pero luego se dio cuenta de que la ruta hacia su departamento paraba en el lado opuesto de la calle. Las cámaras de seguridad captaron a Jing Jingying intentando hacer señas para que el autobús se detuviera, pero el conductor no se detuvo, ya que ella estaba en el lado equivocado de la calle. Se fue a otra parada para esperar el siguiente autobús. Mientras caminaba, un Saturn Astra negro pasó junto a ella, y poco después, las cámaras de seguridad captaron el mismo vehículo regresando y deteniéndose junto a la estudiante. Se la vio hablando con alguien dentro del auto por un momento y luego se subió al coche. Fue una pista crucial y una que eventualmente llevaría a la policía al culpable. Había muy pocos autos que coincidían con la descripción del vehículo registrados en la zona, y la policía revisó metódicamente cada uno de ellos. Finalmente, dieron con un hombre llamado Bent Christensen. Al principio fue interrogado y afirmó haber estado en casa todo el día en que Jing Jingying desapareció. Pero el Saturn Astra estacionado afuera de su casa coincidía perfectamente con el que apareció en las cámaras de seguridad, incluso hasta el daño en el tapacubos. Cuando lo interrogaron de nuevo, Christensen dijo que le había dado un aventón a una mujer asiática el día que Jing Jingying desapareció, pero que ella se asustó cuando él tomó un camino equivocado y la dejó bajar del vehículo. Él ni siquiera sabía que esa mujer era la misma persona que estaban buscando y no sabía dónde estaba. La policía no se creyó esa historia. Sin embargo, su novia estaba más segura de que él no había hecho nada y se ofreció a usar un micrófono oculto para probar su inocencia. Pasaron semanas sin nada incriminatorio, pero el 29 de junio, mientras asistía a una caminata conmemorativa por Jing, le confesó que él era el responsable. Christensen luego le dijo a su novia que había llevado a Jing a su departamento, donde la atacó y le quitó la vida. También afirmó haberle quitado la vida a otras mujeres y que Jing fue su víctima número 13. Los investigadores pudieron confirmar que esta parte no era cierta, pero la primera parte de la confesión sí era precisa. Otra búsqueda en su casa reveló pruebas de ADN que confirmaron que Jing había sido atacada y lastimada ahí. Christensen fue declarado culpable en el juicio y sentenciado a cadena perpetua. Después, se reveló que él desechó el cuerpo de Jing Jing en un contenedor de basura, el cual fue vaciado 3 días después de su desaparición, y sus restos aún no han sido encontrados. Muchas gracias a todos por ver el video.
Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.